Hola, ¿qué tal? Nuevo vídeo, nueva reseña del libro. Hoy nos ocupamos de Comunicación para juristas, de la profesora universitaria Cristina Carretero González, una de las máximas autoridades en lo que se refiere a lenguaje jurídico claro en España. Este libro tiene unas 247 páginas, la edición es del 2019 y edita Tirant lo Blanch. El libro trata sobre el concepto de comunicación jurídica como especialidad de la comunicación. En un primer momento se analiza la comunicación en general y luego se va centrando en la comunicación jurídica, en dos grandes apartados, la comunicación escrita y la comunicación oral. En ambos apartados se analiza las características, aciertos y fallos más destacados en la comunicación jurídica y se dan propuestas para resolverlos y evitarlos. El libro está dividido en 5 capítulos, uno primero sobre comunicación en general, un segundo sobre comunicación jurídica, ya más específico, y el tercero y cuarto abordan los dos tipos que comentábamos antes. Por un lado, comunicación jurídica escrita y por otro, comunicación jurídica no escrita, que la autora divide en comunicación verbal, es decir, oratoria, hablar en público y comunicación no verbal. Sobre esto, digamos, pues la postura del cuerpo al hablar y la comunicación que es no verbal, aunque estemos expresándonos verbalmente. El último capítulo es conclusiones para comunicar correctamente en el ámbito del derecho. Lo que más me gusta del libro es básicamente todo. Me gusta mucho este libro. Me parece un libro excelente y muy necesario para todos aquellos que sientan interés por el derecho. Los principales puntos fuertes. El tono y la capacidad expositiva de la autora, se ve que es profesora, se ve que sabe explicar y lo hace de manera muy directa y muy correcta, muy recomendable, muy fácil de leer. Me gusta también mucho el capítulo 2, en concreto la parte en la que se analiza las acciones que han ido teniendo lugar a lo largo del tiempo en favor de un discurso jurídico claro. Y cómo el mundo hispanohablante, que parte con un déficit, se va acercando a países punteros como Australia, Canadá, Estados Unidos o Suecia. También me gusta mucho el tercer capítulo, que está dedicado a la comunicación escrita. Viene a ser básicamente un pequeño libro de redacción o un manual de estilo donde se enumeran los principales fallos de los escritos jurídicos y se dan soluciones para evitarlos. Y también me gusta que está lleno de ejemplos. Por ejemplo, entonces, cuando analiza uno un formulario que usan los abogados, el de diligencia de requerimiento para la designación de bienes, que pertenece al derecho civil, y a lo largo de 3 páginas va analizando cómo es el formulario y cómo se podría reformular para que esté de una manera más clara y más accesible. Y también muy interesante para quienes nos gustan estos temas, la bibliografía, donde se citan casi 130 obras más un montón de recursos en línea, muy recomendable, muy interesante. El siguiente punto lo llamo puntos débiles, pero en realidad en este caso no son puntos débiles, lo único que son temas que menos me interesan a mí como lector del libro. Por ejemplo, en la introducción se dedica una parte significativa a lo que es la programación neurolingüística, es decir, como las relaciones que hay en el cerebro a la hora de comunicar, y también a a las habilidades personales o soft skills. Bueno, bien, se leyó, pero tampoco me pareció demasiado interesante, lo dicho, para mí. Lo mismo sucede con el capítulo sobre comunicación jurídica no escrita, sobre todo lo que se refiere a comunicación verbal y cómo presentarte en un tribunal, cómo dirigirte a las distintas partes, etcétera. Me parece algo que seguro es interesante para los estudiantes de derecho, pero a mí eh, espero no tener la necesidad de acudir nunca a un tribunal.
El libro es una colección de citas porque muchas de las cosas que el autora dice son muy acertadas desde mi punto de vista. He hecho una pequeña selección de 4, voy a leer por ejemplo la tercera. El derecho es una disciplina no solo teórica, sino aplicada, con una repercusión social, institucional, económica e individual que no se produce en otras disciplinas. El derecho está en todas partes. Si no lo queremos entender nosotros, quienes tenemos que perder ahí somos nosotros. Y así decenas de citas que podríamos extraer de este libro, que es muy interesante. En conclusión, un excelente libro, el tema a mí me interesa, está muy bien tratado por la autora, que se ve que sabe mucho sobre la materia. En mi opinión debería ser de lectura obligatoria no solo para los estudiantes de Derecho, sino para todas aquellas carreras, digamos, más de letras que tienen que producir textos y en definitiva comunicar. Se me ocurrieron, por ejemplo, periodistas, comunicadores, escritores, expertos en marketing. En el día de hoy hay información por todas partes, pero el problema es que está mal comunicada. No llegan a los receptores por diversas variantes. Este tipo de libros ayuda a evitar ese problema. En conclusión, un libro esencial para todo aquel que quiera comunicar bien, especialmente en el mundo de derecho. Le he dado una nota de 9,25 sobre 10 puntos para reflejar lo mucho que me ha gustado. Es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo.